¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Bienvenidos a Análisis Situacional. Recuerde, no basta con estar informado, hace falta análisis situacional. Hoy nos acompaña Tomás Socias, analista económico y político, columnista del Universal y de Notitarde, es consultor y asesor de empresas, embajadas, grupos económicos. Es autor del informe Socias, especializado en información estratégica sobre el entorno económico y social. Fue ministro de Industria y Comercio durante el gobierno de Ramón J. Velázquez. Ha sido presidente de la Cámara de Industrias de Alimentos y de la Industria Farmacéutica. Ha sido director de Fedecámaras con Industria y Concecomercio. Bienvenido, Tomás. Gracias. Al Oscar. fin. Por fin podemos encontrarnos aquí. Encontramos para conversar. En tu análisis, que tiene un nombre muy vinculante a lo que hacemos, ¿no? Sí, sí. De eso se trata. Es parte de lo que yo quiero hacer en mi trabajo, información estratégica que aporte. Claro. Y no que critique como muchos analistas, y no que destruya como... Se trata de hacer inteligencia y menos propaganda. Así es, y eso lo quiere nuestra población, que en las redes sociales se confunde tanto y necesita tu programa y tu orientación y tu análisis estratégico. Sí, si las redes sociales debilitan el análisis. Debilitan, sí. Son más allá, lo que permite es un análisis muy superficial del acontecer. Son más a veces expresiones de desahogo que información, ¿no? Sí, y sí. para eso es importante este tipo de análisis. Bueno, sabemos que se inició una lucha frontal contra la corrupción, dirigida por el mismo presidente de la República, Nicolás Maduro. ¿Qué impacto crees tú que puede tener eso sobre la percepción acerca del rumbo de la economía venezolana? ¿Qué impacto puede haber sobre la dinámica económica? Va a tener un impacto positivo, totalmente. Positivo sobre la economía y positivo para el mismo presidente. Claro. Positivo para la economía porque en estos procesos de transformación económica que estamos, en un proceso de apertura económica y de fortalecimiento de una serie de tendencias, hay que hacer ajustes, pues. Y creo que no hay otra alternativa. Todos los analistas, el sector privado, todos los sectores de opinión del país, que respaldará al presidente en su anuncio y en la decisión que acaba de tomar. Esto sanea el proceso económico del país. Sería la palabra exacta. Lo purifica, lo reorienta, ayuda a que esa construcción esté en función de los objetivos que el mismo presidente ha tratado de diagramar: lo social, la eficiencia, la gerencia y las distracciones que pueden haber ocurrido, que no son alarmantes como, digamos, si lo vemos en los procesos históricos de muchos países, son correcciones que se van haciendo. Lo importante es que haya sido el presidente quien tome el rumbo de la misma. Además, la corrupción se había convertido en un obstáculo para la inversión, para la productividad, para la eficiencia. Y para el mismo empresario privado, para la economía privada, que veía con preocupación elementos, vamos a no calificarlo, elementos que pueden dañar su eficiencia. Si yo voy a competir, por ejemplo, para terminar la cota 1000 o para encargarme de las obras inconclusas de Odebrecht, entre ellas el metro y otras, yo quisiera que esa competencia esté en función realmente de mi trabajo, de mi esfuerzo, y eso tal vez era necesario corregir. Y aquí está, pues, ese vuelco de timón anunciado por el presidente, con la seriedad con que lo anunció, con el respaldo del PSV, que es el partido más fuerte de América Latina, de mayor maquinaria de América Latina. No nos confundamos en eso. Y con respaldo popular.
Y con respaldo popular. En Venezuela el PSUV así es. Más que triplica y cuadriplica a cualquier otro partido político, incluso a la unión de partidos de la oposición. Lo que pasa es que esta fanatización en la que hemos entrado, que entramos en un momento determinado y que a veces sigue, de calificaciones sin profundizar, ha dañado mucho al venezolano que quiere futuro, que quiere esperanza, que está viviendo al fin y al cabo una transformación. Y cuyo tema fundamental, la gran preocupación para los venezolanos, para la mayoría de los venezolanos, es la economía. Es la economía, sí. ¿Cómo deben interpretar los empresarios esta campaña contra la corrupción, que se inicia de manera frontal y definitiva? Oye, indudablemente que va a tener una repercusión positiva de seguridad, de confianza en los próximos años, de sentirse que puede competir, que puede entrar en el esquema de brindarle al Estado venezolano y específicamente al presidente Maduro, la colaboración que a lo mejor más necesita, que es el sector privado, empresas privadas, al lado de él en la construcción del país. Que si el presidente decide que él no tiene que encargarse de los peajes del país, para decirte una cosa sencilla, o quiere montar un peaje mucho más moderno, o quiere construir más aeropuertos de una manera rápida, cuenta con ofertas de la empresa privada para hacerlas. Y ese empresario se va a sentir mucho más tranquilo con que elementos, llámalo como quiera, de distorsión, yo le indicaría elementos de distorsión, no interfieran esa oferta que él quiere hacer en un país en el cual está interesado. No afecten la productividad y la inversión, la continuidad, la eficiencia de las fuerzas productivas. Todo el respaldo, todos los venezolanos, pero específicamente en los sectores de opinión, los sectores de liderazgo, los sectores de análisis, en el caso específico que yo estoy, del análisis del entorno, yo no puedo entender que alguien dude de que hay que brindarle todo el respaldo al presidente. E igual los sectores privados. Ya se tienen que pronunciar los gremios en este sentido. No políticamente, sino dando un respaldo al presidente, porque es tan importante este proceso iniciado, Oscar, que puede hacer más eficiente la economía y la producción nacional. No entremos en detalle qué fue lo que pasó, sino distorsiones que pueden haber ocurrido en un esquema de apertura, porque estamos en un esquema de apertura. Y si tú quieres ver un esquema de transición, pero la transición la ha hecho el presidente Maduro hace 2 años, hace 1 año, no como se esperaba o como mucha gente quiere. La transición tiene que venir cuando se cambie el presidente. Aquí no hay cambio de presidente, no hay información. Y la mayoría de los venezolanos respalda el modelo de inclusión social. Lo que quiere es que el modelo funcione, sobre todo en el terreno económico. Claro, que la iniciativa privada pueda tener su participación y el Estado dedicarse a lo social, que es al fin y al cabo lo que se está tratando de delimitar. Conducir la economía también. Sí, y respetando que el Estado es el que debe de conducir los lineamientos de la economía, de la política económica, de la gestión económica. No hay economía en el mundo cuyo desarrollo y crecimiento no se deba a una presencia importante del Estado, a una participación importante del Estado. Y más en nuestros países de América Latina. Mira, el modelo, vamos a hablar después de los comerciales que vienen, vamos a hablar del modelo y si el modelo está amenazado. Cuando hablo del modelo, hablo de una economía mixta, productiva y humana, que así, más o menos en estos términos, lo definen los venezolanos. Pero una vez que regresemos en los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña Tomás Socias, analista económico y político, consultor de empresas,
autor del informe Socias, especializado en información estratégica sobre el entorno económico y social. Te preguntaba, Tomás, acerca del modelo. Uno entiende que el presidente Nicolás Maduro y la vicepresidenta Delcy Rodríguez apuntan al desarrollo de un modelo económico mixto, con participación del capital y presencia vigorosa del Estado. Los venezolanos también respaldan un modelo económico productivo y humanista. Algunos, un sector importante de la sociedad lo llama socialismo productivo. Está amenazado este proceso de cambios, de reforma, de ajuste, de maduración del modelo económico. Cuando me refiero a si está amenazado, lo asocio con la lucha contra la corrupción. Sí. Para nada, Oscar. Al contrario, yo creo que se afianza este modelo de apertura y el proceso en que estamos. Y es muy importante tu pregunta porque mi trabajo de información confidencial para presidentes de empresas y líderes del país, he tratado de buscar realmente la solidez de la apertura económica. Y la solidez de la apertura económica iniciada hace 3 años, con la eliminación del control de cambio de precios y la dolarización, está encabezada por el presidente de la República. O sea que de esto hay información completa, es él quien la encabeza. Y últimamente, muy interesantemente, quiero decir, últimamente, la encarna en lo que se llama, yo he tratado de describirlo, el Maduro económico, ¿no? Que es la creación de un proceso económico del presidente Delcy Rodríguez, la vicepresidenta. O sea, la ejecución del nuevo modelo económico socialista es una ejecución liderada por el presidente Nicolás Maduro, pero la conduce la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez. Que no se equivoque la población que lee y escucha, ¿no? Este proceso está dirigido por el presidente, luego no va a haber cambio porque modifiques uno u otros cuadros. Por el contrario, podría profundizarse, ¿no? Dado que la corrupción es un obstáculo al modelo. Dado que la relación política, vamos a llamarla así, es tan fuerte en el sentido de que la ejecutora es la mano derecha del presidente Néstor, que es la vicepresidenta de la República. O sea, administrativamente su vicepresidenta. Y ministra de Economía y Finanzas. Y además de eso, ministra de la Economía y Finanzas. Entonces, ahí tenemos, repito, un fortalecimiento de la vicepresidenta, de las tendencias de apertura, del grupo de apertura, del grupo de apertura, sí, de ministros, que lo quiero decir claramente, está Delcy Rodríguez encabezándolo, está Vladimir Padrino, por las informaciones que se tienen, Castro Soteldo. Estos son ministros que vienen empujando, apoyando al presidente en esta apertura. Y en el chavismo yo creo que hay consenso acerca de la necesidad inevitable de establecer reformas económicas. Hay un entendimiento de que no hay socialismo sin capitalistas, no hay socialismo si no hay un desarrollo significativo de las fuerzas productivas. El chavismo tradicional quiero decir, que es posible que haya puesto algunos cuestionamientos al principio. Pero es normal. ¿no? Y eso es normal. Perfectamente, porque es más ideológico, más doctrinario, es la continuación del espíritu de Chávez, según ese concepto. Pero al fin y al cabo el presidente encarnado, el espíritu de Chávez y las tendencias de apertura. No deja de ser un modelo económico chavista. Y lo implementó, o sea que vamos a decir que el madurismo implementa un proceso iniciado por el presidente Chávez, que a lo mejor no pudo el presidente Chávez ejecutarlo con las condiciones que lo está ejecutando el presidente Maduro. Pero lo asomó en el golpe de timón al final. Por supuesto. Por ahí iba. Entonces va a haber una consolidación, es una fortaleza. Aquí se está hablando de muchas cosas que Chevron se va a encargar y los éxitos acaba de tener, empezando el proceso de Chevron, aumentando más la producción petrolera, los barriles diarios de petróleo, en el tiempo menor que se pensaba. O sea, y que vienen 8 empresas más, hablaremos en otro momento, pero lo que quiero decir, a mí me parece que se consolida políticamente
la apertura económica con lo que acaba de ocurrir. ¿Tú no crees que se abren ventanas también para, no la eliminación, pero la flexibilización de algunas sanciones, de algunas medidas coercitivas contra la República? Fíjate, por parte de los Estados Unidos. Mi información en mis visitas a Estados Unidos, específicamente a Washington, donde he ido para exponer mi informe. Esa es la verdadera razón por la que voy. Y digo cosas a veces un poco difíciles para Estados Unidos. Yo vengo señalando de hace 2 años que esta afirmación la voy a trabajar como una información. En ningún momento estoy opinando. Que toda la información me brinda a mí la fotografía y el panorama de que el presidente de la República va a ser reelecto, haga lo que haga la oposición y sea quien sea el candidato. Esta afirmación, en el 2024, parece un poco fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué esa afirmación? Y viene enfrentamiento y la gente dice, bueno, pero es que yo no trabajo opiniones como tal, sino por varias razones. Primero, hay un proceso de apertura económica que el pueblo lo está sintiendo. Sí. Aunque hablemos de los problemas del salario y veamos todos los días el tema del pasaje y las cosas diarias, pero hay un proceso de apertura económica con lo cual el pueblo venezolano está de acuerdo y lo está viviendo positivamente y ha mejorado en comparación a hace 2 años, ligeramente, falta mucho, no quiero entrar en detalle. Segundo, porque el pueblo venezolano, al fin y al cabo, requiere más y quiere más. Y está pidiéndolo de quienes le pueden dar en paz social, digamos, sin enfrentamientos como lo hubo antes, cambios importantes. Que hay rumbo de corregir, por supuesto. El tema del sector privado hay que darle más participación. Que hay más cosas de corregir, sí. Las regulaciones, todas las trabas en el área productiva. Bueno, todo eso hay que continuar opinando y empujando para que se transforme. Pero esa es parte del mismo proceso. O sea que realmente esas son, digamos, a mi modo de ver, las razones económicas más claras. Las razones políticas, la posición dividida, profundamente, sin posibilidad de un liderazgo, sin que cale ese liderazgo, tú lo sabes porque tú eres un hombre especializado en ese tema, en que un líder se encargue. Estas primeras impresiones que están saliendo de, bueno, no sé ni si la cantidad de muestras son suficientes, tú lo sabes técnicamente, pero son expresiones más de las molestias del pueblo venezolano con el político tradicional, pero no está perfilando un líder, está claramente visto en la opinión pública que en materia de liderazgo está el presidente Maduro primero y después tienes a Manuel Rosales, Enrique Capriles, a varios sólidos que han intervenido en el proceso. Tú dirías, y no eres precisamente de una posición chavista, ni socialista, ni revolucionaria, en los términos del chavismo, tú dirías entonces que el presidente Maduro es el único que puede liderar las reformas y los cambios económicos que el país necesita y es el único que garantiza paz y estabilidad, el único que garantiza orden, tan importante para la convocatoria de inversiones y presencia del capital. Pero me respondes cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña Tomás Socias, analista y consultor de empresas, especializado en información estratégica sobre el entorno económico y social, columnista del Universal y de Notitarde. Te preguntaba acerca del liderazgo de Nicolás Maduro. Tú afirmas que el escenario más probable es la reelección del presidente Maduro en el 2024. El presidente Maduro lidera los cambios económicos y es el único, para muchos sectores, el único que garantiza paz, estabilidad y orden. Eso es cierto. Claro, fíjate, yo no emito opiniones
ni en mis informes pueden estar aquello de que yo pienso, yo creo, yo Claro. estimo, tal vez. Estas son fotografías, claramente, a las cuales los puntos de la fotografía se van haciendo en función de la información. Y si la información te da una fotografía, que es esa, yo la digo Claro, claro. como analista, aunque sea duro. Lo he dicho en Washington, fíjate. Yo me he encontrado más apertura en Estados Unidos, en los centros de poder de Washington, que lo que quieren es eliminar las sanciones cuanto antes, de una forma que todavía no está clara, pero si se pudiera llegar a un acuerdo para adelantar las elecciones, Washington lo apoyaría. Óyeme lo que te estoy diciendo, Washington lo apoyaría, porque Estados Unidos, la política de Biden en estos momentos es quitarse el problema de las sanciones. Ahí retrocedería una pregunta. Quitarse que me hiciste. el problema de sanciones porque además le conviene Claro, por supuesto. reimpulsar la industria petrolera y Por de supuesto, energía son energética intereses de de Estados Venezuela. Unidos también. Hay en el mundo intereses en el estratégicos. mundo petrolero. Claro. Y ahí regresa una pregunta que tú me hiciste. Están dadas las condiciones para eliminar sanciones. No tengo esa información. No veo información en que haya posibilidad de eliminar sanciones. Estados Unidos se ha encontrado, el presidente Biden se ha encontrado con los republicanos y con una parte de los partidos demócratas que insiste en que el presidente Maduro debe aportar más en las negociaciones con él. Y ahí como que se ha desesperado esa parte de la oposición. ¿Qué podrían de esperar Estados Unidos. los gringos? Bueno, esa es una pregunta, ¿Qué más pueden interesante. esperar? Pero lo más interesante tal vez es el presidente Biden no le ha pedido condiciones al presidente Maduro. Mire, vamos a abrir el área petrolera, las empresas americanas deben de regresar participando, usted debe soltar personas detenidas. Nada de eso le ha pedido el presidente Biden. Y el presidente Maduro desde el principio lo dijo. Yo no voy a hablar del tema aquí de que se ha señalado de detenidos políticos. Desde el principio. Y en las misiones, por cierto, viene una misión en 2 meses. Por cierto, yo te puedo decir hoy aquí que la información que yo tengo es que de finalizar el año tenemos una representación diplomática de Estados Unidos. El diálogo con los Estados Unidos los continúa. los vuelos sí se van a retrasar y las visas no van a estar listas hasta dentro de un año más, porque es necesario implementar. Ese es otro tema como tal. Pero la representación de una misión aquí, como existe en todos los países, como existió hasta en la guerra, está decidido a hacerlo. El presidente Maduro estaba decidido ya antes y ahora con la misión se espera concretar. ¿Hay conciencia en Washington o en algunos sectores de Washington que la oposición no es alternativa? Totalmente. Que la oposición Sí. es además una amenaza al orden. Sí. Que la oposición puede ser más bien un factor de inestabilidad y perturbación. Sí. Oscar, fíjate, yo te lo puedo decir con absoluta seguridad por la información que trabajo. Yo vengo años, a mí me llevó un embajador para allá hace muchos años y me acuerdo que me dijo, Tomás, tú estás diciendo que en Venezuela el presidente Chávez no había manera de cambiarlo, iba a continuar. Ahora igualito ocurre con el presidente Maduro, que no hay quiebre militar, que no hay posibilidad de explosión social y que las sanciones han dañado al pueblo venezolano. Y eso lo viene diciendo hace años. Yo te voy a llevar al Departamento de Estado, los asesores del presidente, te quiero llevar para que tú hagas ese mismo planteamiento. Y me dijo, ¿por qué te lo digo? Porque vas a dar un gran aporte. Aquí viene la oposición venezolana y promete que en meses el presidente Chávez no iba a continuar, igual con el presidente Maduro. Piden una donación, reciben una cantidad determinada, hasta millones de dólares. Les pagan todos los gastos, son alojados en los mejores hoteles. Bueno, como ha ocurrido en parte del tema del gobierno interino, para no hablar, ¿no? Y al final pasan los 3 meses, los 4 meses y no hay cambio. Regresan después, unos meses después, a hacer el mismo planteamiento. Ahora sí tenemos un grupo de militares que va, ahora sí tenemos la posibilidad de... Y no hay, o sea, Washington considera que la oposición le mintió y eso ha desmoralizado
totalmente la oposición, ha desmoralizado incluso al gobierno interino, llamado gobierno interino, pues, que en un momento el líder Guaidó específicamente y a otros líderes que acompañaron este proceso. Entonces hay una claridad de que la oposición no tiene alternativa de momento y quiere dar el otro paso. El presidente Biden quiere dar el otro paso y no pide condiciones al presidente Maduro. El otro paso es, vamos a establecer relaciones. Pero espera decisiones también por parte del gobierno bolivariano. Mira, hasta octubre, noviembre del año pasado, había una expectativa positiva acerca del rumbo de la economía. Más del 60% de los venezolanos consideraba que la economía estaba mejorando. Eso cambió radicalmente, eso ha cambiado radicalmente en los últimos tiempos. La hiperinflación, la devaluación ha tenido un impacto negativo sobre las expectativas. ¿Qué pasó? ¿Por qué de repente se siente que la economía se frenó y que el crecimiento que venía ocurriendo en los últimos tiempos se detuvo? Pero me respondes cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Nos acompaña Tomás Socias, consultor, asesor económico y político, columnista del Universal y Notitarde. Edita el informe Socias sobre el entorno económico y social y político venezolano. Te preguntabas, Tomás, sobre la economía. Había una expectativa positiva, más del 60% pensaba que la economía estaba mejorando. Había un respaldo mayoritario a la política económica de transición del presidente Maduro. De repente uno percibe que se detuvo ese crecimiento. Sí. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la gran dificultad y si se puede superar? Sí. Yo creo que en principio, de entrada, sí, hay un problema de caja. Sí, claro. Principalmente. Sí. Muy buena tu pregunta, porque hay que darle entusiasmo al venezolano. Los analistas, yo veo que se dedican a decir que dentro de unos pasos más allá está el abismo y que no hay manera de salir de esto, digamos, desde el punto de vista económico, las dificultades. Y incluso muchos, si se avanza un poquito, dicen, sí, pero en comparación con hace no sé cuántos años. Y yo digo, la verdad que la fotografía es muy diferente a cómo son las opiniones y los sentimientos. Fíjate, no solamente había una sensación en el país, sino que estaba avanzando una apertura económica importante. El proceso de dolarización avanzaba más fuertemente, que eso permite intercambio, el sencillo incluso. Número dos, el peligro del control de cambio y control de precios no existe, no hay información. Después, el presidente de la República no se ve en una posición antiempresa privada, todo lo contrario, ¿no? Y quinto, hay un ámbito de apertura económica que permite un escenario para la inversión privada y extranjera. Hay que instrumentarla como tal. Enero y febrero cayó el 80% de las ventas de las empresas y el 84% de los negocios. Para resumirte todos los datos, ¿no? Cayeron. Se paralizó el proceso de apertura. No. Por favor, que nadie diga esto, porque no tiene información quien lo está diciendo. Hubo una caída producto de varias razones, y entonces vamos a entrar ahora. Primero, hubo un problema de falta de dinero, como tú lo acabas de decir. Segundo, hay un problema de un proceso de ajuste de la moneda entre diciembre y enero. Hay quienes dicen que no se debe dejar correr la moneda. La inflación no debe de ser tan rápida a veces. Hay quienes dicen que encarecemos a Venezuela, lo hacemos el país más caro del mundo, si no, sobre todo para las exportaciones, si no se corre la moneda, si no se permite. Pero hay un tercer elemento de fondo.
hay unos ideológicos, hay un mundo doctrinario que trata de que el presidente Maduro no vaya haciendo los cambios. Y probablemente se habla de no influencia sobre el presidente, sino de una corriente que puede retrasar algunos cambios. Por ejemplo, hay cambios que están pendientes y que el presidente Maduro en cualquier momento los empuja, que son la disminución del encaje legal, que es fundamental para el crédito. No nos da tiempo de hablar sobre ello. Segundo, el ajuste de los aranceles para que productos importados no lleguen al país compitiendo con el nacional. Tercero, la disminución del impuesto a las grandes transacciones, que se aplique, por ejemplo, en las zonas económicas especiales, que se decida, se rebaje a 1, pero que no sea general, o que se ponga un límite de tanto por encima de 20 millones de bolívares, o de una cantidad de 20.000 bolívares, o de una cantidad específica. Y por último, que es importante, y muy importante, la modernización del sistema financiero como tal, ¿no? El regreso a las transacciones interbancarias, para decirte algunos de los puntos. La ley, tienes además otros procesos en camino, fíjate, y todos ellos el presidente está consciente y lo quiere empujar. La ley de inversiones extranjeras en la Asamblea Nacional, la modificación de la ley de costos, precios y salarios, que el empresario se queja, para que sea el trabajador el que decida si quiere prestaciones o si lo quiere en su ingreso quincenal. La modificación de la ley de hidrocarburos, para que no tenga el Estado obligatoriamente mayoría siempre en todas las y así, hay varias leyes más. La ley de mercado de capitales. La ley de mercado de capitales. La ejecución en fin, de la ley de zonas económicas especiales. La reglamentación, efectivamente. Todas esas leyes están ahí. Estamos muy jóvenes en América Latina en el proceso de apertura económica. Fíjate, todos los países de izquierda que han sufrido en los últimos años, lo lento que van en un proceso de apertura económica o de crecimiento el mismo país, lo lento que van. Así que no nos hemos detenido, fueron circunstanciales el proceso. Este año va a ser un poco mejor que el año pasado, según la fotografía. Yo no opino, no estoy dando predicciones, ese no es mi trabajo, sino esa es la fotografía hoy, y creo que el venezolano debe tener entusiasmo, ánimo de este proceso de apertura que sabemos que no se va a detener porque es conducido por el presidente y su ejecutora, Delcy Rodríguez, y que en todo caso tendría que acelerar algunas de las cosas pendientes. Bueno, y que ha sido respaldado por la mayoría de los venezolanos y ha fortalecido el liderazgo del presidente Maduro de cara a las próximas elecciones presidenciales. ¿Qué podemos esperar acerca del tema salarial? ¿Qué medidas podemos esperar próximamente? Sí. Fíjate, estamos un poco trancados, porque el Estado, el Ejecutivo Nacional, no tiene los ingresos suficientes para poder otorgar un sueldo justo al venezolano, por las razones que sea. Entonces, quienes dicen, no tenemos por qué tener 6 millones de empleados públicos, hay que reducirlo, ni tiene que haber 58 ministerios, hay que llevarlos a 22, 23. Sí, pero esas son medidas que tardan, no son para mañana como tal, ¿no? Entonces, en ese camino, la otra alternativa tampoco es rápida, que sea la empresa privada la que vaya, por ejemplo, se encarga de la reactivación de las obras públicas detenidas por Odebrecht o paralizadas en todo el país, que ustedes conocen. Eso generaría empleo, 2 millones de empleos en este año, o 3 pudieran la conversión a empresas mixtas, de las empresas expropiadas. El tema petrolero que va muy bien. Siempre hablamos de lo negativo, pero no decimos lo bien que va un inversionista extranjero norteamericano, o sea, de Estados Unidos aquí, que ha venido avanzando extraordinariamente en meses en cuanto a la producción petrolera, el transporte para Estados Unidos después de muchos años de petróleo, la comercialización del producto, el mercadeo del petróleo, en fin. Eso ha sido Chevron hasta ahora. Entonces, y Chevron ha demostrado un interés muy especial en el desarrollo de la industria petrolera, y se lo dice, de la producción y se petrolera. Lo dice Estados Unidos. Estoy con las mejores condiciones de garantía en Venezuela.
Eso es muy importante porque es la expresión de un inversionista extranjero en el país, Sí. que Estados Unidos le pregunta, el gobierno, las autoridades, y dice, me va muy bien en estos momentos, necesito alguna que otra ley, a lo mejor hace falta alguna que otra reglamentación para asegurar la inversión extranjera en el país, pero eso es con el proceso. ¿Qué me puedes decir acerca del diálogo en México? Pero cuando regresemos a los comerciales, por favor. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña Tomás Socias, analista político y económico. Fue ministro de Industrias y Comercio durante el gobierno de Ramón J. Velázquez y ha sido director de Fede Cámaras con Industria y Concecomercio. ¿Qué nos puedes decir, Tomás? ¿Qué sabes acerca del diálogo en México? Sí, fíjate. Y añadiendo que el diálogo con los Estados Unidos, con la Casa Blanca, en alguna medida ha continuado, ¿no? Sí, seguro. Volvemos a lo mismo, la información que he podido obtener aquí y en mi presentación del informe en Washington, es que el tema del diálogo en México fue una de las cosas, el detenerse, la reunión en el diálogo de México fue una de las cosas que molestó más a los radicales, digamos, departamentos de Estado, a los que se oponen a las flexibilizaciones del presidente Biden con Venezuela o con el presidente Maduro. Esperan más. Y ese más, que tú me lo preguntabas antes, ¿qué puede ser? Bueno, conversar en un diálogo que le hemos etiquetado con el tema de México. No tiene que ser en México primero. España, acabo de pasar por Madrid, el presidente Pedro Sánchez se ofreció para ser intermediario y se está conversando la posibilidad allá o en Bogotá de que el diálogo se restablezca como tal, ¿no? ¿Qué falta? ¿Qué pasa? Fíjate, está el tema del acuerdo logrado la última vez. La oposición dice que es muy difícil que las Naciones Unidas, eso está muy enredado administrativamente y va a tardar. El presidente Maduro dice no me han cumplido. En ese sentido, te puedo dar la información que en menos de semana se va a restablecer ese diálogo, pero no como lo quiere la oposición o sectores en Venezuela, sino como es, digamos, sea donde se acuerde como tal. No tiene que ser específicamente en México. El presidente Maduro tiene una objeción por el tema Alessab sobre México, así que se puede abrir en otro lado. Pero hay que reunirse para hablar sobre muchos temas sobre el tapete, no exigiendo de lado y lado, sino con las posibilidades de poder conversar realmente. Mira, entonces tú crees que el diálogo en México puede continuar. Sí. ¿En qué términos? ¿Cuál sería la agenda? Porque a veces luego parece trancado. Se habla de agendas que, fíjate, yo te estoy haciendo afirmaciones que creo que son importantes. Yo sé que voy a tener, sobre todo radicales y personas que quieren del mundo de la opinión, del mundo de la yo opino, yo creo, yo pienso, yo estimo, me parece, no puede ser. Ese mundo no existe. Mi trabajo de un informe está dirigido a presidentes de empresas y a líderes donde les doy una fotografía a hoy. No puedo entrar en el tema sentimental de que miren que tal vez, entonces yo pienso que no, uno no piensa en esta fotografía. Así es que, ante todo, mi seriedad, mi responsabilidad de mi trabajo, que es una fotografía, y por eso digo las cosas que estoy diciendo según la información. En ese escenario hay varios temas que no van en el diálogo de México, que es muy importante. Por ejemplo, hay quienes dicen el diálogo de México tiene que ser para que los venezolanos voten en el exterior. Eso no está planteado. Sí. El diálogo de México tiene que ser para cambiar la correlación de fuerza en el CNE. Eso no está planteado. El diálogo de México tiene que ser para que la oposición han calificado detenidos políticos salgan. Eso no puede ser, eso no está planteado. El diálogo de México, hasta ahora el acuerdo de las dos partes está basado en conversar sobre las mayores garantías posibles que la oposición pueda tener
en las elecciones, en el esquema de las elecciones. Fundamental. Vamos a revisar el registro, no paga cambio 6 meses antes. O sea, número uno, el tema electoral. 2, la creación de una conversación permanente sobre los temas nacionales del país. Eso es muy importante porque la oposición no se ha incorporado a la agenda económica. Y ya hay sectores de la oposición que dicen, nos quedamos fuera, está ganando el presidente Maduro, habiéndonos quedado fuera, vamos a incorporarnos nosotros al proceso de apertura, empujando, sugiriendo por dónde debe ser. O sea, la agenda económica que hasta ahora no ha estado. Y tercero, un tema que yo creo que es muy importante para el país, Oscar, que es el tema de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos tiene que ver en el diálogo. ¿Por qué? Porque el 50% de la apertura de Venezuela depende de Estados Unidos. Nosotros el 80% de nuestro plantel industrial es de Estados Unidos. Estamos a 2 horas 45 minutos de Estados Unidos. El negocio y el socio más importante ha sido. Y va a ser. Ahora fíjate que las primeras exportaciones fueron para Estados Unidos por el tema del petróleo. O sea, que Estados Unidos va a tener mucho que ver. Y más ahora que está clara en la posición del presidente Biden de no invadir con la palabra, sino no meterse en los temas internos de Venezuela. Eso va a precipitar que esta misión venga en 2 meses, como te dije. Por cierto, presidida por el embajador Story, que está bien visto en estos momentos por el presidente Maduro, por la posibilidad de dialogar con él. O sea que el diálogo en México, o el diálogo de México, abre puertas para que se consolide el desarrollo del diálogo con los Estados Unidos. Así es. Estados Unidos lo que está buscando es argumentos. Así es. Que le permita un acercamiento con Miraflores. Así es, y por eso lo pide tanto Estados Unidos, y lo pide, fíjate, el Departamento de Estado, los asesores de los republicanos, los senadores republicanos, hablan tanto del diálogo, porque lo que desean es que el tema de Estados Unidos se plantee arriba del tapete, bien planteado, quiero decir, ¿no? O sea, que Estados Unidos tiene una repercusión en Venezuela que no es invasiva, repito, de respeto, y que por otro lado también Venezuela pueda establecer más puentes con Estados Unidos sin ese doble discurso que tienen los dos países. Ahora, en la Casa Blanca, ¿acaso no se mantiene el objetivo estratégico que ha estado presente en los últimos 20 años de desplazar al chavismo del poder? No lo he visto. No lo he visto. Hay un cambio Hay un cambio. Perdóname, de interpretación del proceso político venezolano. Sí, hace 3 años, cuando yo tuve estos criterios que estoy expresando aquí, que muchos, y no en ningún momento es molestar ni herir la susceptibilidad de ninguno de los sectores de la oposición, estoy tratando de hacer una fotografía. Hace 3 años no me recibían en Estados Unidos, los diversos sectores, los razonamientos que estoy haciendo. No me lo recibían, inclusive el de las sanciones. Mi sorpresa ha sido, en mi última visita, ahora en el mes de febrero y desde octubre ya del año pasado, un convencimiento en Estados Unidos de la necesidad de adelantar las elecciones y eliminar las sanciones inmediatamente. Sin condiciones. No es cuestión de, volvemos a lo mismo, no es cuestión de que nosotros podemos. Claro que hay en el juego, perdóname, hay en el juego político de los dos países condiciones. Mire, si el diálogo de México no se da, pues entonces continuarán las sanciones. Bueno, eso así no es lo que está planteado. ¿Tú no crees que la campaña electoral presidencial que viene puede radicalizar las ofertas de política exterior y de políticas hacia Venezuela? Acuérdate lo que pasó en Estados Unidos. El presidente Biden, calificado por mucho, por la edad, que incluso se perdía en los discursos y caminando, todo eso que dijeron, tropezaba y eso. Bueno, de buena a primera, estando muy mal antes de las elecciones, de allá, interna, del medio periodo, como se llama, sacó el bate y le ha entrado a batazo, me perdonan la expresión, a el expresidente Trump. Ha colocado al presidente Trump a punto de una detención en los próximos días,
ha dañado, ha tumbado la imagen, dañado la palabra es, ha eliminado esa imagen de un posible Trump regresando, y además de eso parece favorito en las encuestas de los demócratas. Hay quien le dice, va a ser presidente a los 90 y pico años. No nos metamos en eso, son fotografías, volvemos a lo mismo. El presidente Biden está encaminado en estos momentos, se dé o no, a la posibilidad de la reelección. O sea, en ese proceso hay menos riesgo de que se cambie la política con Venezuela. Bueno, Tomás, muchísimas gracias por este análisis situacional y mucho éxito en tu trabajo de analista y consultor. Gracias a ti. Espero verte pronto, nuevamente por aquí. Gracias a ti. Que siga con este tipo de análisis profundizando la información. La idea es contribuir con el debate democrático y plural y sobre todo a abrir nuevas perspectivas. Muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo análisis situacional por Globovisión. Periodismo libre, independiente, responsable y veraz. Hasta pronto.